Muy buenas a todos, hoy vengo a hablaros del Brighting Star 9mm f5.6, ultra gran angular diseñado para cámaras full frame que nos aporta un ángulo de visión extremo de 132 grados en diagonal, de enfoque por supuesto completamente manual, sin contactos en su montura y con un diafragma de tipo click que va de f5.6 hasta f22. Especificaciones que, como muchos recordaréis, concuerdan plenamente con las del Seven Artisans 9mm 5.6, del cual ya os compartí una review en su momento. Entonces, ¿qué diferencias hay entre estos dos objetivos? ¿Son el mismo? ¿Es uno mejor que otro? ¿Cuál me compro? Bueno, pues hoy voy a daros la respuesta a estas cuestiones en este breve vídeo que espero os lo deje todo completamente claro, porque sí, hay dos diferencias entre estas lentes y una de ellas bastante importante que puede decantar la balanza, pero ninguna tiene nada que ver en absoluto con el rendimiento en sí de la óptica, es decir, que desde el punto de vista de su diseño de elementos, el Brighting Star y el Seven Artisans son exactamente el mismo objetivo, ya que comparten el mismo diseño, 16 elementos en 11 grupos. No hay, por tanto, ninguna diferencia a nivel de nitidez, aberraciones, distorsión, viñeteo, resistencia al flare o sunstars que se generan. Los dos objetivos van a rendir exactamente de la misma manera porque ópticamente son idénticos. Así que desde el punto de vista de la calidad pura de imagen, la clave estará únicamente en la copia que recibáis, es decir, que no os toque una lente que esté mal calibrada. En este sentido debo decir que el Brighting Star que yo he recibido ha llegado perfectamente centrado. Desde f5.6 ya rinde fantásticamente bien, con un centro de la imagen absolutamente nítido y unas esquinas que también se encuentran a gran altura tanto en la parte derecha como en la izquierda de la imagen, como estáis viendo. Lógicamente, si cerramos a f8 o f11 notaremos una mejoría en esos laterales de la imagen y sobre todo una reducción del viñeteo, que es en lo cual flojea un poco más este objetivo. Pero vamos, ya os garantizo que es una lente que podéis usar sin miedo alguno a plena apertura, tanto para fotografía de paisaje como para arquitectura, y que además genera unas sunstar muy bonitas y muy marcadas ya desde que cerramos simplemente a f6.3. Y debido a que en calidad de imagen, como os decía, este objetivo es el mismo que el Seven Artisans, no voy a reproducir de nuevo todos los tests habituales, ya que para eso, al fin y al cabo, podéis pasar por la review completa que hice de esa lente y que os dejaré abajo en la descripción. Recordad que además también os compartí otro vídeo posterior con ejemplos durante unas vacaciones familiares en el Algarve portugués y en una escapada que hice el otoño pasado al Parque Nacional de Ordesa. En ese vídeo os explicaba las posibilidades creativas increíbles que os aporta contar con una focal tan angular. Sencillamente es una auténtica pasada lo que te aporta y la diferencia abismal que hay con una lente de 14 o 15 milímetros. Y explicado todo esto, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, pues si nos fijamos en el exterior de los objetivos, aparentemente son casi calcados, con las lógicas diferencias de etiquetado y colores que eso irá a gustos. Sin embargo, la primera de las diferencias reseñables la encontramos en la parte frontal. Si nos fijamos, el Brighting Star es claramente más estrecho en la parte delantera. Y sí, al darme cuenta de eso, pesé ambos objetivos y el Brighting Star es unos 35-40 gramos más ligero que el Seven Artisans. Pero la diferencia importante la encontramos en la montura, que si bien en ambos casos parecen iguales, no lo son, ya que el Brighting Star incorpora casi escondida una pequeña rosca para filtros de 37 milímetros, y esto no es ninguna tontería, porque por ejemplo, cuando yo estuve en Ordesa o en el Algarve, usé un montón el Seven Artisans para muchas fotos, pero en algunos casos conseguir tiempos de exposición algo más prolongados a plena luz del día, pues era casi imposible a pesar de cerrar a f22. Y sinceramente da mucha rabia tener un encuadre brutal enfrente y no poder hacer la foto que quieres por no contar con filtros neutros. Así que en este caso, este problema lo tendríamos solucionado porque desde Brighting han habilitado esa rosca para esos pequeños filtros neutros, que de hecho nos venden también a un precio muy económico en su web. Como podéis comprobar, ahora mismo además podéis adquirir el objetivo con distintos packs, no solo con el ND1000, sino también con el ND64 y el de contaminación lumínica. Por el precio que tienen, pues yo creo que merece la pena el pack completo.
En cuanto a la colocación de los filtros, no obstante, requiere un poco de paciencia, ya que hay muy poco espacio para poder enroscarlos, así que se tarda unos segundos en ponerlos o en quitarlos. Y por cierto, no seáis burros enroscándolos, que no hace falta ahí apretarlos a tope, que si no luego os va a costar quitarlos. Sobre su rendimiento, debo decir que no he notado que resten nitidez apreciable, ni tampoco que introduzcan dominantes excesivas en modo alguno. La verdad es que funcionan bastante bien, pero sí que hay una cosa importante a destacar, y es que al colocarlos cambia completamente la escala de enfoque. Es decir, que en mi Brighting Star, como con el 7 Artisans, el enfoque lo tengo justo al fondo del barril de enfoque, cuando llego al tope. Pero cuando pongo el filtro, el punto del enfoque varía y se encuentra mucho antes, exactamente donde veis ahora mismo en la imagen. Así que no os extrañe que al poner los filtros tengáis que cambiar el punto de enfoque, porque es normal. La otra preocupación que tenía era el viñeteo que podía generar colocar esos filtros. En las pruebas que he hecho añaden un pelín de ensombrecimiento, como veis, pero muy ligero, así que pues por aquí también contento, porque realmente no va a ser problema en modo alguno usarlos, porque el filtro de rosca no llega a verse en ningún momento en la imagen, por las esquinas no aparece. Respecto del filtro de contaminación lumínica, pues bueno, la diferencia entre usarlo o no ya la estáis viendo en pantalla. Es cierto que, oye, en determinados momentos pues te puede dar una imagen un poco más agradable en cuanto a su tonalidad, pero nada que no se pueda conseguir en 15 segundos ahí en el revelado moviendo un par de deslizadores. En fin, que llegados a este punto solo puedo decir que en cualquier caso es un objetivo que yo recomiendo que si os gusta el paisaje o la arquitectura, lo añadáis a vuestro equipo, porque es sencillamente una maravilla lo que te aporta una focal de este tipo. Incluso para fotografía nocturna es perfectamente válido. Mismamente, en una salida que hice junto a Leviacon al castillo de Aunque os pese hace unos meses, él hizo este Star Trail al 100% con el Brighting Star. Primero todas las tomas del suelo con sus iluminaciones para fusionarlas luego en Photoshop, y posteriormente el Star Trail de unas 2 horas de duración. Es un objetivo que con este campo de visión es ideal para un encuadre más amplio y poder integrar luego el cielo nocturno, como hizo aquí de forma magistral mi amigo David Montero. Así que como conclusión al debate de si comprar uno u otro, pues la decisión tomadla en función de si para vosotros los filtros neutros son importantes o no. Si creéis que sí, está claro que el Brighting Star sería la lente que deberíais comprar, y si eso os da de lado, pues oye, sencillamente coged el que más barato os salga, porque a nivel de calidad pues son exactamente iguales. En todo caso, si lo compráis y valoráis mi trabajo, os agradecería que lo hicierais a través del enlace que os dejo como siempre en la descripción, que es un enlace de afiliado personal. En el caso de que surja alguna promoción, como ahora que está el Black Friday activo, pues oye, también os dejaré ahí abajo cualquier cupón o lo que sea, por si os podéis ahorrar un poquito de dinero. Muchas gracias como siempre a todos por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.